Gracias, Padre, te damos esta mañana. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos. Te damos a ti toda la honra y toda la gloria y bendecimos tu nombre santo. Gracias, Señor. Esta mañana, Señor, ayúdanos a entrar en tu palabra. Cuando abra mi boca, llenarás tú. Señor, líbrame de palabras torpes o innecesarias y edifícanos, Señor, esta mañana. Bendícenos con tu palabra. Te lo pido todo. En el nombre de Jesús, en el nombre del Santo de Israel, Yeshua HaMashiach, Jesús nuestro Mesías. Amén. Bueno, esta mañana quisiera dar un mensaje y intitularlo Adquiriendo el favor de Dios. Adquiriendo el favor de Dios. Dice la palabra de Dios ahí en Proverbios capítulo 3, verso 1. Vamos a leer hasta el verso 8. Dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley y que tu corazón guarde mis mandamientos, porque muchos días y años de vida y de paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él hará derechas tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, sino teme a Jehová y apártate del mal, porque esto será medicina para tus músculos y refrigerio para tus huesos. Estoy leyendo en la versión Reina Valera 1995. Padre, háblanos esta mañana. Señor, instrúyenos en tus caminos y ayúdame a hablar, Señor, todo lo que me has enseñado, que pueda compartirlo de una manera, Señor, entendible, de una manera, Señor, que edifique a tu pueblo. Te lo pido en nombre de Yeshua. Amén. Incluyéndome a mí, yo creo que todo creyente quiere que Dios nos bendiga, ¿verdad? Queremos ser bendecidos. Y muchas veces, muchas de nuestras oraciones son: Señor, bendíceme. Bendíceme, bendice a mis hijos, bendice a mis nietos, bendice mi trabajo, bendice mi negocio, bendice las obras de mis manos, ¿verdad? Todos queremos la bendición de Dios. Y claro, ¿por qué no? ¿Verdad? No hay nada malo en ello. Recibir la bendición de Dios. Yo la quiero. Yo quiero la bendición de Dios todos los días de mi vida. Ahora, muchas veces, no siempre, pero parece que las cosas no nos salen bien, y no es que sea un periodo de prueba o de lucha, sino que algo no anda caminando bien, ¿verdad? La palabra de Dios nos revela que Dios quiere bendecirnos, ¿verdad? Escribió el profeta Jeremías: yo sé los planes que tengo para ti, ¿verdad? Dios tiene planes para nosotros, planes de bien y no de mal, para darnos o para darte una esperanza y un futuro. Entonces, Dios quiere bendecir a sus hijos, pero muchas veces parece que no estamos recibiendo bendición. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué no estamos recibiendo la bendición que Dios nos promete? Pues quiero que veamos muy de cerca esta porción de Proverbios capítulo 3, verso 1 al 8, y vamos a ver una clave para recibir la bendición y el favor de Dios. ¿Qué es recibir el favor de Dios? Pues incluye recibir su bendición, que piensa de nosotros de una manera positiva, ¿verdad? Que encontramos gracia delante de sus ojos,
y por lo tanto Él derrama su favor, nos da su bendición, ¿verdad? Nos favorece sobre otros porque somos sus hijos. ¿Cuántos saben ustedes que Dios favorece a sus hijos? Es como cualquier padre. Cualquier padre va a favorecer a sus hijos a favor de otros, ¿verdad? Y nuestro Padre Celestial, por medio de Jesús, por medio de la sangre del Cordero, nos favorece a nosotros. Pero ahora, ¿por qué no se está manifestando ese favor en nuestras vidas? ¿Por qué no se está manifestando esa bendición en nuestras vidas? ¿Verdad? A veces parece que todo lo que emprende ser una persona fracasa, y estoy hablando de los creyentes. Abre un negocio, fracasa. Pide trabajo, busca trabajo, le dan, lo corren. Busca relaciones, se quiere casar, entra en una relación, se quebranta la relación, no se puede casar. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y parece que todo lo que hace, donde quiera que va, lo rechazan, o no puede prosperar, no puede fructificar. ¿Qué está pasando? Pues vamos a leer algunas claves aquí en el libro hermoso, ¿verdad? El libro de sabiduría, de los libros poéticos de la Biblia, de los cuales escribió muchos de ellos el rey Salomón. Y vamos a ver esta revelación para obtener el favor de Dios. Y dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y que tu corazón guarde mis mandamientos. Número 1, para obtener el favor de Dios, para obtener la bendición de Dios, tenemos que vivir en obediencia a la palabra de Dios. Ahora, para vivir en obediencia a la palabra de Dios, tenemos que leerla, ¿verdad? No podemos tomar a la ligera el no leer la palabra de Dios. Es una deficiencia, es una falta muy grande en los creyentes modernos de que o no leen la palabra de Dios o la leen muy poco. ¿Verdad? Ya hemos hablado en el pasado que tenemos versiones hasta no poder más de la palabra de Dios, pero la gente no la quiere leer. Es en la palabra de Dios donde aprendemos los mandamientos, las leyes de Dios, para que entonces las podamos guardar o las podamos obedecer. Y es algo muy básico. Tal vez alguien esté diciendo, pues eso ya lo sé. La pregunta es, ¿lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo? Yo he contado la anécdota de una dirigente de fútbol americano muy famoso, por allá en los años 60, 70, de un equipo de fútbol americano que se llama los Green Bay Packers. Y no me puedo acordar el nombre de este dirigente, que ya falleció hace muchos años. Se llamaba Vince Lombardi. Vince Lombardi. Y los Green Bay Packers era un equipo desastroso. No me recuerdo, habían perdido quién sabe cuántos juegos, no habían ganado nada, había disensión, había división, y el caso es que no jugaban como equipo. Y le ofrecieron el trabajo a este hombre, a Vince Lombardi, y cuando llegó, los juntó a todos y les llamó. ¿Y saben lo que hizo? No empezó a hablarles de esquemas, de diagramas y de jugadas de fútbol americano. Se paró en medio de ellos y tomó un balón de fútbol americano y se los presentó a todos. Y les dijo, este es un balón de fútbol americano. Y pues yo me imagino que algunas hasta se han de haber reído y haber hecho burla de eso. Pero ¿saben cuál era el punto?
Lo que pasó con Vince Lombardi es que empezó desde abajo en lo básico. Digo, este es un balón de fútbol americano. Y como les digo, la reacción del equipo debió haber sido de burro o lo que sea. Pero lo que pasó es que comenzó con los fundamentos del deporte de fútbol americano. Desde el balón a la meta de ganar un juego, cómo anotar y tantas cosas. Empezó todo básico. Hagan de cuenta que venga un maestro en una universidad y les diga, este es el abecedario, ¿verdad? Empezó desde abajo. Y lo que pasó es que en corto tiempo se volvió en uno de los equipos de fútbol americano más exitosos de todos los tiempos. Nadie les podía ganar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se regresó a los fundamentos. Se regresó a lo fundamental del deporte de fútbol americano. Ahora, queremos el favor de Dios. Muchos de los creyentes necesitamos regresar a los fundamentos de nuestra fe. Es como si les dijera, aquí está una Biblia, ¿verdad? La Biblia es la palabra de Dios. Y muchos de los creyentes en este día tienen que regresar al sencillo fundamento de leer la palabra de Dios. Ya no lo hacen. Ya no hay tiempo, ¿verdad? Según no hay tiempo, pero están metidos en todo lo demás, menos en la palabra de Dios. Y por eso escribió el proverbista, dijo, hijo mío, no te olvides de mi ley y que tu corazón guarde mis mandamientos. ¿Cómo vas a guardar los mandamientos? ¿Cómo no se te va a olvidar la ley de Dios si no la estás leyendo? Y lo que pasa es que hemos tomado a Dios y su palabra en la ligera. Buscamos la solución a todo fuera de Dios, en este mundo. Y en vez de ir a Dios primero, en vez de buscarlo, consultar su palabra, andamos en todo menos en eso. Y ahora con la inteligencia artificial, que le llaman tal llamada, muchas personas están metidos ahí buscando respuestas. Lo que no entendemos es que esa inteligencia no es ni inteligente ni es artificial, sino que puede tener influencia de demonios, demoníaca. Porque qué casualidad cuando le hacen preguntas sobre las cosas fundamentales, ¿verdad? Sobre lo que llaman los conservadores. Siempre hablan mal de los conservadores y alaba a las cosas del mal. Hay algo allí, hermanos, cuidado. Cuidado con la inteligencia artificial. Es posible que esta sea una herramienta que va a ser usada para crear la imagen de la bestia de la cual habla en el libro del Apocalipsis. Tengan cuidado. Tengamos cuidado en lo que nos involucremos. Pero escribió el proverbista y dijo, hijo mío, no te olvides de mi ley y que tu corazón guarde mis mandamientos. A veces miramos las cosas de Dios, la palabra de Dios, como algo anticuado, algo que ya pasó de moda. Ahora tenemos mejores métodos modernos y lo que sea. Si fuera cierto, mira dónde está la sociedad. Si de veras las cosas de los hombres fueran mejores que las de Dios, mira dónde está la sociedad, estuviera mejor. Pero lo que estamos viendo es un mundo que se está preparando para la guerra. Estamos viendo violencia, estamos viendo división, estamos viendo disensión. Y no solamente en un solo país, hermanos, en todos los países se está viendo esto. Pero el Señor nos sigue llamando y sigue diciendo, hijo mío, no te olvides de mi ley y que tu corazón guarde mis mandamientos. Son eternos. Los preceptos y los mandamientos de Dios no son temporales, son eternos. Es sabiduría, es conocimiento, es entendimiento eterno que debemos de guardar en nuestro corazón. ¿Quieres complacer a Dios? Haz esto. ¿Quieres la bendición de Dios? ¿Quieres el favor de Dios? Toma su palabra en serio. Por eso nos la dio. Hermanos, la palabra de Dios, como la tenemos hoy en los propios idiomas,
costó mucha sangre, ¿verdad? En la edad de lo le llamaban la edad oscura, en los tiempos medievales, donde la iglesia romana prohibía que la Biblia fuera traducida en los idiomas de los países. Los servicios se hacían en latín y solamente los sacerdotes podían leer la Biblia. ¿Qué quiere decir eso? Pues control. Te puedo enseñar lo que quiero y te digo, aquí dice. Y es lo que han hecho las indulgencias y tantas cosas que ha hecho la iglesia romana. Pero cuando se atrevieron hombres a comenzar a traducir la Biblia a sus idiomas natales, pagaron con su vida. Muchos fueron quemados en ¿cómo se llaman las hogueras? Muchos perdieron la cabeza por traer la palabra de Dios al hombre común. Y ahora la tenemos en abundancia, pero nadie quiere leerla. Nadie quiere estudiarla. Estamos hablando de adquirir el favor de Dios. Adquiriendo el favor de Dios. ¿Cómo lo adquirimos? ¿Cómo nos ponemos en una posición favorable delante de Dios? Número 1, no te olvides de la ley de Dios. Guárdala en tu corazón. ¿Qué quiere decir guardar en tu corazón? Memorízala. Memorízala. Porque te va a ayudar cuando estés en aprietos. Te va a ayudar cuando estés siendo tentado. Te va a ayudar cuando sientes que ya no puedes seguir adelante. Cuando guardas la palabra de Dios en tu corazón y empieza a surgir y te empieza a decir, nunca te dejaré y nunca te desampararé. Mira que te digo, mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo donde quiera que vas. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Verdad? Comienza a surgir esa palabra que te ayuda en cualquier situación. En la palabra de Dios está la respuesta a toda situación. Estás pasando por problemas, está sucediendo otro, estás por perder tu trabajo, está por quebrar tu negocio. Hijo mío, no te olvides de mi ley y que tu corazón guarde mis mandamientos. Número 1. Guardar y obedecer la palabra de Dios. Y luego dice, el verso dice, porque muchos días y años de vida y de paz te aumentarán. En Hebreos nos dice que la palabra de Dios está viva, es viva. Cuando leemos cualquier libro que leamos fuera de la palabra de Dios, pues tiene sus beneficios, ¿verdad? Hay conocimiento. Pero cuando leemos la palabra de Dios, dice la Biblia que es del mismo Espíritu de Dios. Y entra en nosotros y comienza a trabajar en nosotros, en nuestro espíritu, en nuestra alma, comienza a cambiarnos, ¿verdad? Comienza a formarnos, comienza a moldearnos y comienza también, si le permitimos, a cambiar nuestros pensamientos de pensamientos erróneos, equivocados, a los pensamientos de Dios. Y cuando entra el conocimiento de la palabra de Dios a nuestras vidas y comenzamos a hacer cambios de cosas que nos dañaban, ¿verdad? Tal vez andábamos en pecado, andábamos en cosas que nos traía daño. Y cuando empezamos a comprender y aplicar la palabra de Dios y obedecerla, de repente comienza a entrar su bendición en nuestras vidas. Y dice que muchos días y años de vida y paz te aumentarán. ¿Por qué? Porque Jesús, Yeshua, es el príncipe de paz. Y estamos leyendo su palabra, ¿verdad? Y al leer su palabra y al aplicarla a nuestras vidas, al obedecer, entonces el Señor se empieza a fijar, mira, aquí está mi hijo, aquí está mi hija, obedeciéndome, obedeciendo mi palabra. Ya dejó de oír la voz del mundo, ya dejó de seguir los patrones de este mundo y ahora está viviendo en obediencia a mí.
y por lo tanto la estoy mirando con favor. ¿A quién quieres agradar? ¿A quién estás agradando en tu vida? Ponte a pensar. ¿Estás agradando a otros? ¿Estás viviendo tu vida para agradar a otras personas? Tal vez un jefe, tal vez tu cónyuge, tus hijos. ¿Estás viviendo para agradarte a ti mismo, lo que tú quieres? ¿O estás viviendo para agradar a Dios? Estos dos acá, agradar a otros, agradarte a ti mismo, no conllevan el favor de Dios. Porque no estás viviendo para Dios, estás viviendo para ti o para otros. Pero cuando vivimos para Dios, entonces llamamos la atención de Dios. Y comienza a derramar su favor, los años de vida, y también hay paz. ¿Verdad? Qué importante, hermanos, que haya paz en los hogares. Todos nos hemos dado cuenta de hogares donde no hay paz, ¿verdad? Incluyendo hogares cristianos. Y yo me atrevo a pensar, me atrevo a decir que no están obedeciendo los mandamientos del Señor. Además, ni siquiera están leyendo la Biblia. Están haciendo todas otras cosas, pero no están en la palabra de Dios. Y luego dice esto, verso 3 dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. ¿Quieres el favor de Dios? Practica la misericordia. ¿Verdad? Dios es misericordioso. Dios es paciente. Y Él quiere que nosotros también practiquemos la misericordia. Él tuvo misericordia de nosotros, Dios quiere que tengamos misericordia. Pero esa misericordia tiene que estar basada ¿en qué? En la verdad de la palabra de Dios. O sea, si vamos a ser misericordiosos, tenemos que practicar la misericordia basado en la verdad de la palabra. Todo lo que hagamos, hermano, miren, hay personas que son malvadas, practican cosas indecibles, pero también dan mucho dinero a muchas causas. Y cuando uno le dice, mira a esta persona, cuidado porque hace esto, dice, no, dice, mira, da de $1 millón a esto. ¿Dices $1 millón tú? Luego salen con esa defensa, ¿verdad? Para defender a los malvados. No he dado $1 millón porque no tengo $1 millón para empezar, pero tampoco ando haciendo las maldades que andan haciendo esas personas. Entonces, no nomás porque eres una persona generosa y das mucho dinero, haces esto o lo otro, pero si no está basado en la verdad de la palabra de Dios, no te va a valer de nada. ¿Verdad? Tenemos que someter nuestras vidas, nuestros recursos, tenemos que vivir en obediencia a Dios y practicar la misericordia, pero basada en la verdad de la palabra de Dios. Todo lo que hacemos tiene que estar basado en la verdad de la palabra de Dios. Y no creas que porque haces unas ciertas cosas buenas acá, no tienes que vivir en obediencia al Señor. Hay personas que piensan así y dicen, mira, si las cosas buenas mías pesan más que las malas, ya la hice. No me recuerdo el yin y yang, cómo lo llama eso, pero son mentiras del diablo. ¿Verdad? Dios quiere que vivamos en obediencia completa a Él, y cuando hacemos nuestros actos misericordiosos, tenemos que estar basados en la verdad de la palabra de Dios. Esa gente van a recibir su pago si no se arrepienten. ¿Verdad? Hacen cosas para sentir que su conciencia se hagan sentir mejores, pero de todas maneras practican lo malo. Pero dice la palabra de Dios que si violamos una sola porción de la ley, la violamos toda. Si hemos pecado una vez, somos condenados. Por eso mandó Dios a Jesús, a Yeshua al mundo, para que pagara el precio de nuestros pecados. Y todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Verdad? Entonces, cuando tenemos que abrazar la misericordia y la verdad de la palabra de Dios. En otras palabras, no podemos vivir como queremos. No podemos vivir como nos parecen las cosas. Tenemos que enterarnos y estar en la palabra de Dios
para vivir la vida que Él quiere que vivamos. El favor de Dios, estamos hablando de adquiriendo el favor de Dios. Y luego lo expresa muy hermoso, dice, átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón. ¿Qué quiere decir eso, átalas a tu cuello? Pues que estés constantemente en la palabra de Dios. Y hay personas que hacen cosas así, los judíos se ponen filacterías donde tienen escrituras en la frente, en el brazo derecho me parece, y en las puertas ponen la Shema, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, para recordarse, pero lo que está hablando aquí es de que estemos constantemente en la palabra de Dios, y luego usa el ejemplo de que esté atado en el cuello. Y escríbelas en la tabla de tu corazón. ¿Qué quiere decir eso? Memoriza la palabra de Dios, memorízala, úsala, ¿verdad? Siéntate, cuando veas un verso que te bendice, memorízatelo, y los estás escribiendo en las tablas, en la tabla de tu corazón, ¿verdad? No permitas que se aparte de ti la misericordia y la verdad, ¿verdad? Practica la misericordia. Está en la verdad de la palabra de Dios. Átalas a tu cuello, escríbelas en tu corazón, ¿verdad? Y hay gran beneficio de hacer eso. Acordarnos de la ley del Señor, de ponerla por obra, practicar la misericordia y la verdad de la palabra de Dios. Dice, escríbelas, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. ¿Y qué va a pasar? Verso 4. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Esa palabra de gracia es favor. Y hallarás favor y buena opinión o alta estima ante los ojos de Dios y de los hombres. Aquí hay dos elementos, dos cosas muy importantes. Al obedecer nosotros, estar en la palabra de Dios, ser misericordiosos, seguir la verdad de la palabra de Dios, entonces dice que vamos a hallar favor y alta estima. O sea, Dios vamos a estar muy bien con Él. Ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Y sabes qué? Necesitamos el favor, los dos favores. Necesitamos primeramente el favor de Dios y después necesitamos que Dios nos dé favor con los hombres. Al adquirir el favor de Dios tenemos su bendición, tenemos su gracia, su misericordia, tenemos el buen deseo del Señor en nuestras vidas, ¿verdad? Y en el Antiguo Testamento la bendición arónica dice, y el Señor haga brillar su rostro sobre ti. Y cuando tenemos el favor de Dios, el Señor brilla su rostro, pero cuando no estamos en favor, ¿qué dice? Dice que esconde su rostro de nosotros. Pero cuando tenemos el favor de Dios, Él nos mira y hace brillar su favor hacia nosotros y nos bendice. Nos da sus bendiciones. Y también, muy importante, nos da favor con los hombres, porque necesitamos el favor de los hombres. Una persona que está buscando trabajo, que va a una entrevista, necesita que Dios le dé favor, que le dé la habilidad para entrevistar bien, pero también para que lo seleccione. Una persona que está haciendo negocios con otra persona para que funcione, para que llegue al mejor acuerdo posible, necesita que Dios le dé favor a esa persona para que lo escojan, para que te escojan tu contrato a ti. ¿Verdad? En la escuela, favor con los maestros. Que a veces gente hace algo por nosotros
que no hacen por nadie más. A mí me ha tocado. Y me han dicho, mira, ¿sabes qué? Esa persona nunca hace eso. ¿Qué es? Es el favor de Dios que te da con los hombres. Necesitamos el favor de Dios, pero también necesitamos que nos dé favor con los hombres, con las personas. ¿Verdad? Y escucha, te voy a decir una cosa. El favor de Dios no es justo. Muchas veces te dan a ti el trabajo, o te dan la entrada, o te dan lo que sea, y no necesariamente eres el más calificado. Hay personas más inteligentes, más calificadas, pero ¿sabes qué? Ellos no tienen el favor con Dios, tú lo tienes. Y cuando Dios decide hacer algo, no hay nada que lo detenga. Le dio favor a Daniel, a sus amigos. Le dio favor a Gedeón, que era el menos de su familia, y lo levantó como líder. Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia donde no necesariamente Dios los escogió porque eran los mejores, pero porque derramó su favor sobre ellos. Entonces no tengamos las cosas al revés. A veces andamos buscando el favor acá de los hombres y a Dios lo ignoramos. No, primero tenemos que buscar el favor de Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. Buscamos el favor de Dios y entonces Dios nos da el favor con los hombres. ¿Cómo ganamos favor? Estando en su palabra, obedeciendo su palabra, siendo personas misericordiosas, abrazando su verdad y tenerlas con nosotros. Atarlas en el cuello quiere decir que todos los días está constantemente presente la palabra de Dios. Estamos escribiéndola, estamos memorizándola en nuestros corazones y caminando en obediencia a Dios, y por lo tanto Dios hace brillar su rostro sobre nosotros. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor vuelva su rostro, en vez de esconderlo, que el Señor vuelva su rostro sobre ti y te llene de shalom, de paz. La palabra shalom, yo creo que vamos a estudiar, no solamente es paz, son muchas cosas. Es la bendición del Señor, ¿verdad? Entonces necesitamos el favor de Dios y necesitamos que Dios nos dé favor también con los hombres. Cuando está operando un espíritu de rechazo, o cuando no estamos caminando bien con Dios y esconde su rostro en nosotros, entonces en vez de favor recibimos rechazo, ¿verdad? Recibimos reprensión. Pero cuando andamos bien con Dios y le pedimos, una de las cosas, esta es una buena oración. Una de las oraciones que hago todos los días es Señor, abrazo tu misericordia y tu verdad. No permito que me abandonen. La ato a mi cuello y la escribo en la tabla de mi corazón. Por lo tanto, te pido que me des favor y alta estima ante tus ojos y también los ojos de los hombres. Una oración, una muy buena oración. Sí, Señor, dame favor. Dame favor contigo, dame favor con los hombres este día. ¿Verdad? Pero asegúrate que estás en su palabra. Asegúrate que estás viviendo en obediencia, Señor. Que estás buscando agradarle a Él. A veces tenemos que hacer cambios en nuestras vidas. Preguntando, Señor, ¿realmente te estoy sirviendo? ¿Realmente estoy en tu palabra? ¿Realmente te estoy obedeciendo? Y hacer los cambios que tengamos que hacer. Y pide, Señor, dame favor, necesito tu favor. Dale favor a mis hijos, dale favor a mi esposa, dale favor a mis nietos. Necesitamos tu favor. Y danos favor también con los hombres, necesitamos los dos. Necesitamos que nos des tu favor y también necesitamos que nos des favor con las personas. ¿Verdad? Que se abran esas oportunidades. Que hagan cosas por nosotros que no hacen por nadie más, simplemente ¿por qué? Porque tenemos el favor de Dios. Recordemos que estamos estudiando, estamos viendo el tema, adquiriendo el favor de Dios. ¿Estás viviendo tu vida contrariamente al Señor?
¿Has estado tratando de hacer las cosas a tu propia manera? ¿Hay pecado en tu vida? Eso también detiene el favor de Dios. Especialmente cuando vivimos en pecado deliberado y sabemos que es pecado. Esa es una de las formas donde Dios esconde su rostro de nosotros. Porque sabemos, ¿verdad? Escribió Santiago y dice, entonces el pecado está en el que sabe hacer el bien y no lo hace. Permitámosle al Señor, a su Espíritu Santo que ilumine nuestras vidas y nos muestre las cosas que no están bien en nuestras vidas, ¿verdad? Y busquemos a Dios con todo nuestro corazón. ¿Hay falta de perdón en tu corazón? Perdona. ¿Es difícil? Claro que es difícil. No es fácil, yo comprendo. Y yo comprendo que hay personas que han pasado por cosas duras, pero ¿sabes qué? Tienes que ser. Número uno, el Señor nos ordena, y si Él nos ordena algo, es porque lo podemos hacer. Cuando perdonamos a alguien, no quiere decir que no van a pasar por las consecuencias de sus acciones. No quiere decir que lo que hicieron está bien. Lo que quiere decir es que tú estás cediendo tu derecho de tomar venganza y se lo estás dando al Señor. Porque dice la palabra de Dios, la venganza es mía, yo pagaré, dice el Señor. Entonces cuando tú sueltas a alguien, cuando tú lo perdonas, entonces tu corazón sana. Cuando no perdonas a alguien es como que vas arrastrando una piedra pesada. Y ahí vas caminando, ¿verdad? Con esta piedra. Al principio a lo mejor vas bien, pero con el tiempo la piedra se vuelve tan pesada que ya no puedes ni caminar, te quedas estancado. Entra el espíritu de amargura, el espíritu de resentimiento, el espíritu de odio. Te comienzas a enfermar, comienzan a pasar un montón de cosas. Pero cuando tú decides perdonar, suelta la piedra y ya puedes caminar en la libertad del Señor. Y dice, Señor, ¿sabes qué? Te los dejo a ti. Tú trata con ellos, pero yo, mi corazón, quiero que esté limpio, quiero que esté correcto delante de ti y quiero que hagas brillar tu favor, tu bendición sobre mí y me des favor contigo y me des favor también con los hombres. ¿Verdad? Tenemos que echar fuera todo pecado, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Verdad? No es fácil a veces. No es fácil perdonar. Tal vez tengas un pecado que ya se ha vuelto una costumbre. A lo mejor hasta fumas y no puedes dejarlo. Entrégaselo al Señor. Estás en drogas, entrégaselo al Señor. Busca ayuda. No te engañes, no te engañes. ¿Estás cometiendo algún pecado escondido? Deja de hacerlo. ¿Estás en adulterio? Deja de hacerlo. ¿Estás en relaciones ilícitas? Deja de hacerlo. Vuélvete al Señor. Métete a su palabra. Toma tu relación con el Señor en serio. Ponlo, hazlo lo más importante de tu vida. Y entonces, ¿qué pasa? El Señor hace brillar su rostro sobre ti, sobre tu vida. Comienza a darte su favor. Y luego te comienza a dar favor con las personas. Pero tienes que tomar tu relación con Dios muy en serio. Tiene que ser la relación primordial en tu vida por sobre tu cónyuge, sobre tus hijos, sobre tus amigos, sobre tus familiares, sobre cualquier otra cosa. Tu relación con Dios tiene que tomar el primer lugar. Tiene que ser lo principal. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él es Dios. Porque Él es nuestro Dios. Él es digno de nuestra alabanza y nuestra oración. Él es digno de darle el primer lugar a Él, porque Él es Dios. ¿Verdad? No estamos hablando de una relación cualquiera, estamos hablando de una relación con nuestro Creador. Y por lo tanto Él es digno de que le demos el primer lugar a Él, el lugar preeminente en nuestras vidas. Dios no acepta nada menos. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Porque Él es Dios.
La gente cuyo Dios son el dinero o son las drogas o lo que sea, se postran delante de sus dioses y son los que tienen el primer lugar. ¿Por qué? Porque ese es su Dios. Ahora nosotros que tenemos el creador del universo, nuestro Padre Celestial que está en los cielos, debemos de darle a Él la alabanza, el honor primordial en nuestras vidas, porque Él es Dios. Entonces comienza a hacer brillar su rostro sobre nosotros. Comienza a darnos su favor, a favorecernos, y comienza a darnos favor con las personas. ¿Verdad? De repente te empiezan a tratar diferente. De repente se abren oportunidades que no se habían abierto. ¿Por qué? Porque tienes el favor de Dios. Tienes la bendición de Dios. Porque estás caminando en una relación correcta con Él, lo estás honrando y por lo tanto Él se agrada contigo y te corresponde dándote su bendición. Bendito sea su nombre. Y te da otra clave en el verso número 5. Dice, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Este es el problema con muchos. Hay mucha gente muy inteligente, muy sagaces, pero su error es que se ponen a confiar en su propia inteligencia, se ponen a confiar en sus propias habilidades. Ese no es el problema. Verso 6 dice, reconócelo en todos tus caminos y Él hará derechas tus veredas. En otras palabras, todo lo que está chueco, todas las dificultades, de repente las endereza. Y ya puedes caminar a gusto y puedes entrar en la bendición que Dios tiene para ti. Tenemos que entender, hermanos, Dios nos quiere bendecir. Él te quiere bendecir. Pero tienes que confiar en Él con todo tu corazón y no apoyarte de tu propia inteligencia. Nunca vamos a ser más inteligentes que el Señor. Nunca vamos a tener las habilidades de Dios. ¿Verdad? Y eso es el mensaje muy contrario al mundo. El mundo que te dice, no, tienes que afirmarte, esforzarse, tú te lo mereces, tú puedes hacerlo. ¿Verdad? Hazlo en tus propias fuerzas. Y de Dios, nada. Y de Jesús, absolutamente nada. Pero nosotros, dice la palabra de Dios, bienaventurados los de pobre corazón. ¿Qué quiere decir eso? Los de pobre corazón son las personas humildes. Son las personas que dependen de Dios. Son las personas que saben que ellos solos no pueden llegar. Los de pobre corazón son las personas que se humillan a Dios y dicen, Señor, en ti pongo toda mi confianza. No quiere decir que no vas a pensar, no quiere decir que no usas inteligencia, lo que quiere decir es que pones a Dios en primer lugar. Y los de pobre corazón se contrastan en los de rico corazón, los que dicen, no, yo solo puedo, yo no necesito a nadie, yo soy una persona buena, no fumo, no tomo, no bla, 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 ese yo solo puedo. ¿Verdad? Les he dicho que una de las canciones más satánicas que han escrito es una canción que cantaba este artista, no me puedo acordar su nombre, ya murió, falleció, no me puedo acordar su nombre, pero cantaba una canción que decía, lo hice a mi manera. ¿Cómo se llama? Frank Sinatra. Cantó una de las canciones más diabólica que ni los grupos satánicos, esos que cantan de los demonios y eso. Esta canción es más satánica que eso, porque embarca la rebeldía a Dios. Dice, lo hice a mi manera. Es un desafío al Dios del universo. Es un desafío
al hombre ser obediente a Dios y hacer las cosas a su manera. Por eso dice, bienaventurados los de pobre corazón, ¿verdad? Los humildes, los que se humillan a Dios y dicen, Señor, te necesito, no puedo solo, no puedo sola, te necesito. Por eso dice, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos sus caminos y Él hará derechas tus veredas o tus caminos. Eso es lo que agrada a Dios, hermanos. Un corazón arrogante y soberbio, Dios es más, dice la palabra de Dios que una de las cosas que Dios odia son los ojos altivos. Es el orgullo, la soberbia. ¿Por qué? Porque fue el orgullo, la soberbia, el pecado original de Satanás. Cuando era Lucifer y era el ser máximo que servía a Dios, se enorgulleció, se rebeló en contra de Dios. Una persona orgullosa, Dios no la puede alcanzar. Porque todo lo sabe, todo lo puede, y Dios no lo puede ayudar porque no le da lugar. Dice, no, reconócelo en todos tus caminos y Él hará derechas tus veredas. Reconócelo a Dios. ¿Quieres el favor de Dios? Humíllate ante Él. ¿Quieres que te dé favor con los hombres y seas bendecido en esta vida? Humíllate al Señor. Humíllate a Él. Y tristemente aún los creyentes, dirigentes de congregaciones, han echado a Dios para afuera. Y lo que mucha gente mira como bendición y como el favor de Dios no es nada más que resultado de avaricia y materialismo, tantas cosas. No está la bendición de Dios. No está la manifestación de Dios. No está la paz de Dios. Porque han vuelto sus corazones hacia otras cosas. Hermanos, el favor de Dios trae la verdadera paz. Y no quiere decir que vamos a ser unos multimillonarios o nada de eso, como algunos falsamente enseñan. Pero sí quiere decir que vamos a ser bendecidos y vamos a tener paz. Y lo que tengamos, lo que Dios nos da, lo vamos a disfrutar. Cuando tú te sientas a tu mesa a comer y comes en paz, es una bendición. Hay personas que ni siquiera pueden sentarse a comer en paz porque están volteando a ver quiénes le van a hacer algo. Los ricos que solamente viven para mantener sus riquezas no comen en paz. No viven en paz, no duermen en paz, porque esa no es la paz de Dios. Pero cuando tenemos el favor, cuando tenemos la bendición, cuando tenemos la paz de Dios, entonces lo que tengamos, sea mucho, sea poco, lo disfrutamos. Esas son las verdaderas riquezas. Cuando puedes disfrutar en paz lo que Dios te da. Puedes disfrutar a tu cónyuge, puedes disfrutar a tus hijos, puedes disfrutar a tu comida, puedes disfrutar cuando sales, cuando entras, y tienes el favor y tienes la paz de Dios. Pero tenemos que someternos, tenemos que sujetarnos, tenemos que vivir bajo la palabra de Dios en obediencia a Él y sus mandamientos. Y dejar de ponerle tanta atención al mundo. Finalmente, verso 7 dice: no seas sabio en tu propia opinión, sino teme a Jehová y apártate de más. ¿Sabes lo que pasa cuando comenzamos a ser sabios en nuestra propia opinión? Cuando creemos que sabemos más que Dios, ¿verdad? El pecado de presunción, caemos en el mal. Cuando una persona tiene su propia opinión en alta estima por sobre todo, y no teme al Señor, no lo toma en cuenta, cae en mal. Porque ahí está el diablo, ahí está el enemigo esperándote, ¿verdad? Le dijo Dios a Caín, le dijo, ¿sabes qué? El pecado está fuera de tu puerta, te está esperando. Dice, haz lo que es correcto. Y si no hacemos lo que es correcto, si somos sabios en nuestra propia opinión y no tememos al Señor, entonces vamos a caer en el mal. Garantizado. Porque creemos que sabemos más que Dios. Debemos de entregarle al Señor todo, ¿verdad? Nuestra inteligencia. Hay personas muy inteligentes. Yo conozco personas súper inteligentes, pero son humildes de corazón.
¿Por qué? Porque han entregado su inteligencia, sus habilidades, se las han entregado a Dios. Y Dios sabe, ¿sabes? Yo no sé más que Dios, me someto a Él, ¿verdad? Sométele a Dios tus habilidades, sométele tu inteligencia y permite a Dios que la use para su gloria. Para eso fuimos creados, ¿verdad? Todos los que tenemos medidas diferentes. Hay personas súper inteligentes, personas medianas y personas menos inteligentes. Hay personas súper bien parecidas, medianas, otras no tan bien parecidas. Hay personas flacas, gordas, altas, de todo tipo. Pero ¿sabes qué? Todo lo que eres, entrégaselo al Señor. Entrégale tu inteligencia, tus habilidades, tu carisma. Entrégale tu educación, entrégale todo lo que Dios te ha bendecido, tus posesiones. Entrégalas al Señor para que traigas gloria a su nombre. A Dios no le impresiona la inteligencia, hermanos. Él fue el que creó a la persona inteligente. A Dios le impresiona cuando somos humildes, lo reconocemos y entregamos todo a Él. Ponemos nuestra confianza en Dios y no en nosotros mismos. Eso agrada a Dios. Entonces comienza a brillar su rostro sobre nosotros, nos empieza a dar su favor, su bendición, y nos comienza a dar favor con las personas, ¿verdad? Las personas dicen, no sé por qué estoy haciendo esto por esta persona, no sé, pero es porque Dios les dio favor contigo. Y finalmente verso 8 dice, porque esto será medicina para tus músculos y refrigerio para tus huesos. Esa palabra refrigerio es algo fresco. Es como tomar una bebida refrescante, ¿verdad? Entonces, si la amargura, si el pecado hacen que tu cuerpo se enferme y se muera antes de tiempo, el temor al Señor, el favor de Dios, la bendición de Dios es medicina para nuestros músculos y también potencia o poder para nuestros huesos. ¿Quieres el favor de Dios? Humíllate ante Él. Grábate su palabra, obedécela. Átala en tus cuellos, escríbela en la tabla de tus corazones. Y entonces Dios te dará favor y alta estima. Aquí dice gracia y buena opinión delante de Él y también de los hombres. Padre, te damos gracias esta mañana. Te bendecimos. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Reconocemos que somos faltos y que necesitamos a ti. Señor, solos no podemos. Esta mañana, Señor, no permitimos que nos abandone ni la misericordia ni tu verdad, pero la atamos a nuestros cuellos y la escribimos en las tablas de nuestros corazones. Y por lo tanto te pedimos que nos des favor y alta estima a tus ojos y favor con los hombres. Hay alguien que esté necesitado esta mañana, Señor, brilla tu rostro sobre ellos. Están luchando, están batallando, brilla tu rostro sobre ellos, Señor. Tienen problemas económicos, no saben qué hacer, brilla, Señor, tu rostro sobre ellos. Dales tu favor y favor con los hombres. Hay alguien enfermo, sánalo, Señor. Extiende tu mano sanadora y danos favor contigo, danos favor con los hombres, para que en todo lo que hagamos, Señor, traigamos gloria a ti. Te lo pedimos todo en el nombre precioso de Jesús, en el nombre del Santo de Israel, Yeshua HaMashiach, Jesús, nuestro Mesías. Amén. Pues bien. Baruch Haba Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene de su paz y su shalom. Dios les bendiga a todos. Tengan una semana gloriosa. Que el favor de Dios brille sobre ustedes. Y también les dé favor con los hombres para que sean bendecidos y traigan gloria al Señor. Shabbat Shalom.